Bienvenidos a Tiempos con Dios. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Por cierto, ¿conocen ustedes a alguna persona que haya hecho la pregunta correcta a la persona correcta en el tiempo correcto de su vida? Veamos esta historia a continuación. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí está la historia. Este pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo está consignado en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Qué interesante. La Biblia en algunos casos suele no dar nombres, y yo quiero pensar que es que la vida en este caso de esta historia puede ser tu experiencia o puede ser la mía. En un momento dado es mejor que aparezca en forma anónima y que tal vez alguno de nosotros le ponga su nombre ahí en la explicación que da la Sagrada Escritura. La mayoría de los comentaristas bíblicos se inclinan porque la persona que se entrevista con Jesús en esta historia es un joven, pero lo veremos más adelante. Por ahora, vayamos al hecho de que este joven hizo la pregunta correcta. Si ustedes ven en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 16, la pregunta que hizo este joven es, no exagero, es la pregunta de la vida, es la pregunta de los siglos, es la pregunta de las edades y es la pregunta que todo ser humano debe hacerse y hacerle a la persona correcta en un determinado momento de su vida antes de que termine la vida en este planeta.
Dice Mateo 9:16 que este joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Evidentemente, este joven tenía conocimientos de que la vida en el mundo es temporal, es pasajera, y evidentemente tenía conocimientos de que habría otra vida que, de acuerdo a la información que él había recibido, sería una vida eterna, es decir, una vida para siempre. Amable auditorio, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, afirman en los 66 libros que la componen que terminando la vida en este mundo, cuando todo acabe después del juicio final que Dios va a realizar, viene la vida eterna para pasar, como dice el término, la eternidad en uno de dos lugares. Quiero ir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 46, donde Cristo dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos estarán en la vida eterna. La Sagrada Escritura enseña que cuando todo termine, solo habrá dos destinos donde pasar la eternidad. Un destino es el cielo, con Dios, con Cristo, con sus ángeles y con todos aquellos que hayan sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia también habla de que el otro destino eterno será el infierno, el lago de fuego y azufre. Ahí pasará la eternidad toda aquella persona que no haya sido salvada por nuestro Señor Jesucristo y que no haya conocido y hecho la voluntad de Dios. Esta tremenda verdad, que es la verdad de todos los siglos, que es la única verdad y que es sumamente vital saberla, entenderla y creerla, esta verdad la conocía el joven rico. Y urgido de saber cómo tenerla, se acercó al Maestro Jesucristo para preguntarle qué hacer para obtenerla. La pregunta correcta, la pregunta que tú y yo debemos hacerle a Cristo, la pregunta correcta que debe hacerse todo ser humano antes de que sea demasiado tarde. Él sabía de una vida eterna. Hoy hay personas que ponen en tela de duda esta tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Quiero animarlos, quiero exhortarlos, si fuera el caso de alguno que nos mira, que pregunte, que investigue, que estudie seriamente. La Sagrada Escritura afirma que los seres humanos al morir solo duermen, pero cuando venga el juicio final serán resucitados para responder ante el trono de Dios y de ahí pasar a la eternidad en el reino de los cielos o pasar la eternidad en el infierno. Es muy importante que todos nos hayamos hecho esta pregunta y que todos en lo posible tengamos la respuesta para ella. Permítanme avanzar. Cuando digo que este joven
no solo hizo la pregunta correcta, pero le hizo la pregunta a la persona correcta. Es terrible cuando nosotros queremos saber algo y le preguntamos a una persona que carece de información o carece de interés o contesta con inexactitudes y realmente no nos ayuda, no nos orienta. Hay muchas personas en el mundo que han estado buscando la vida eterna por distintos caminos, por distintas vías, de distintas maneras, leyendo 1 y 1000 libros, pero no han ido a Jesucristo, que es la única fuente y la palabra de Dios que Él nos dejó para responder a esta pregunta. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y vean el verso 12, qué tremenda declaración. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Para que Dios aprobara el que nuestros pecados fueran perdonados, debíamos de morir, pero no éramos lo suficientemente perfectos para que nuestro sacrificio realmente satisfaciera la voluntad y el propósito de Dios. Pero cuando Cristo viene a este mundo y nace y crece y ministra y muere en la cruz y resucita de la tumba, el perdón de nuestros pecados está realizado. Su Espíritu Santo viene a nuestra vida. Comenzamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, guiados, inspirados y empoderados por este Espíritu Santo de Dios. Y es entonces cuando nosotros podemos experimentar la vida eterna, disfrutando su presencia en este mundo en tanto estemos aquí, y posteriormente en el futuro, la vida en Dios en su reino celestial, por la gracia de Cristo, por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por eso, la pregunta que este joven hizo es sumamente relevante. Nadie debería pasar por alto el hacerla, pero a la persona a la que vino este joven fue la persona correcta. Exactamente estaba hablando con el Salvador del mundo. Estaba hablando con el Salvador de la humanidad. Estaba hablando con el Dios, hombre e hijo de Dios, que tiempo después sería sacrificado en el Calvario. Estaba hablando con la única persona en esta vida que podría darle la vida eterna. Por eso digo, la pregunta correcta a la persona correcta. En el momento, digo ahora, en el momento correcto de la vida. Los eruditos bíblicos coinciden en que este joven, además rico, vino a Jesús en el momento más adecuado de la vida. Para la cultura judía, un joven era un varón de 30 a 40 años
de edad. Era muy distinta en aquellos tiempos su forma de medir la juventud como nosotros lo hacemos ahora. Hoy podemos llamarle joven a un muchacho de 18 o 21 años. Para la cultura judía todavía le faltaba maduración como para poder llamarle así. De modo que este varón que vino a Jesús oscilaría entre los 30 o 40 años de edad. Vino en el momento oportuno. ¿Se imaginan ustedes la bendición de venir a Cristo y saber hacer la pregunta correcta en el momento correcto de la vida, la juventud, para poder recibir a Cristo y poner nuestra confianza en Él como Señor y Salvador, y vivir tantos años que Dios quiera darnos bajo el gobierno, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, guiados por su Espíritu Santo para hacer su voluntad? ¿Se imaginan cuántos años de disfrutar de la presencia de Cristo en mi vida? ¿Cuántos años de gozar sus bendiciones espirituales y materiales? ¿Cuántos años de placer espiritual? ¿Cuántos errores que no cometeríamos, como muchos que pasan los años y la vida sin Cristo? Por eso decimos, este joven vino en el momento correcto de la vida, su juventud. Además, para poder entregarle a Cristo su vigor, su fuerza, su ilusión, sus anhelos, sus metas a largo plazo. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 1: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Dice la versión otra de la Sagrada Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Quiero decirles que a lo largo de los años se ha tejido una teoría de que Dios es para ancianos, para enfermos desahuciados, para mujeres y para niños. Oía yo decir a mi madre y a mi abuela que se decía que en los templos no había lugar para hombres jóvenes productivos. Sí se llevaba a las jovencitas, pero a los jóvenes no, porque la iglesia era para ancianos, enfermos desahuciados, mujeres, niños, ancianos, jovencitas. Fue un gran error. Y sigue siendo un gran error pensar en eso. Dense cuenta, démonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tuvo tiempo para conversar, aunque fuera brevemente, porque el joven así lo quiso, con un joven. Hemos dicho, Dios es Dios de ancianos. Llamó a Abraham para encargarle una tremenda misión. Dios es Dios de hombres maduros y llamó a Moisés para libertar a su pueblo. Dios es un Dios de jóvenes y llamó a Josué para suceder a Moisés en su liderazgo. Pero Cristo era el Dios de los niños, que se los llevaban y ponía sus manos sobre ellos y seguramente los bendecía. Y era el Dios de las mujeres. ¿A cuántas mujeres en los evangelios Cristo no atendió y sanó y escuchó y satisfizo sus necesidades más importantes?
hacer la pregunta correcta, hacérsela a la persona correcta y hacer la pregunta correcta en el momento correcto de la vida son 3 factores sumamente importantes para el porvenir. Amable auditorio, moriremos, pero solo dormiremos temporalmente, porque posteriormente Dios va a resucitar, dice la Biblia, a todos los muertos. Pasarán por el juicio del gran trono blanco y de ahí irán a vivir para siempre, por siempre. No es verdad que la vida aquí en el mundo termina cuando muramos. No es verdad. Bueno, ahora viene lo complicado. Hacer la pregunta correcta a la persona correcta en el momento correcto de la vida era lo de menos. Ahora viene el momento cuando el joven tiene que decidir. ¿Cómo le contestó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué le contestó así? Por cierto, esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo también se ha malentendido. Y muchos predican que para seguir a Cristo tienes que deshacerte de todos tus bienes y quedar en la miseria, y eso no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo le contestó a este joven que tenía que vender sus propiedades y repartir sus bienes entre los pobres, porque Cristo detectó que este joven, por sobre todas las cosas, amaba sus riquezas, amaba sus bienes, amaba sus posesiones, aún por sobre la vida eterna. Claro que quería también la vida eterna. Una persona que está acostumbrada a tenerlo todo, finalmente lo quiere todo. Y ese todo, para el presupuesto del joven, incluía la vida eterna. No sé si él pensó, bueno, pues que Cristo le contestara, mira, la vida eterna cuesta, no sé, 1,000,000 de denarios, o a una residencia en las orillas del lago, una mansión en las afueras de Jerusalén. No sé qué pensaría este joven. Quizá pensó que la respuesta sería en términos económicos, financieros, materiales. Como Cristo vio que él amaba por sobre todas las cosas sus riquezas, por eso le contestó así: tienes que deshacerte de tus bienes, tienes que darlos a los pobres, y entonces ven y sígueme. ¿Y qué decidió? Dice el verso 22 que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. A decir verdad, mis amados, tengamos pocas o muchas posesiones, mientras amemos cualquier cosa o cualquier persona por encima de Cristo, nos va a costar mucho trabajo poner nuestra confianza en Él y seguirlo y servirlo. Este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero quien ama sus posesiones, aunque tenga pocas, se va a ir triste. Permítanme leerles o veamos juntos, gracias a nuestro editor que hace posible que veamos juntos. Gracias, Irán. Estoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6,
versículos 19 al 21 y luego el 24. Nuestro Señor Jesucristo da esta instrucción: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y eso es totalmente cierto. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y luego dice el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, cuando somos ricos y Cristo toca nuestro corazón y su Espíritu Santo nos convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio, ¿saben qué es lo que pasa cuando esto ocurre en nuestra vida y somos ricos? Que de inmediato ponemos nuestros bienes, nuestras riquezas al servicio del Señor. Y siendo discípulos suyos, su Espíritu Santo nos instruye, nos orienta, nos capacita para saber bien administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo conozco a muchas personas que son hijos de Dios, hijas de Dios, que han puesto su fe en Jesucristo, que vinieron a Cristo y le preguntaron: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo les dijo: cree en mí, pon tu confianza en mí y yo te voy a salvar. Y ahora esas personas bendecidas por nuestro Dios tienen sus bienes y sus riquezas puestos al servicio de Él. Dios bendice su obra, Dios bendice a sus siervos, Dios bendice a su pueblo y Dios bendice al mundo con las bendiciones que le da a hijos suyos. Tengo por amigos y hermanos en Cristo a empresarios que le ofrecen trabajo a muchas personas de manera justa, en un absoluto y exquisito estilo de administración a la luz de la palabra de Dios. Ser rico, mis amados hermanos y amigos, no es un problema para Dios ni para Cristo para salvar a alguien. El problema se presenta cuando yo tengo que decidir quién va a ser mi prioridad de vida, Cristo o mis bienes, o decía Cristo, mis padres, mis hermanos, mi familia. Hay otro pasaje en los evangelios donde Cristo dice, y suena muy crudo: el que no dejare a padre o madre por mí, no es digno de mí. No es que dejemos de amar a los nuestros, pero es que amemos en primerísimo lugar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Bueno, la pregunta correcta a la persona correcta, en el momento correcto de la vida, para luego tomar la decisión incorrecta. Este joven se fue triste. Tengo la esperanza que lo veamos en la vida eterna. Tengo la esperanza que él haya vuelto y que la Biblia ya no lo registró, pero que haya vuelto para poner su confianza en Cristo.
Hay un versículo que muchos sabemos de memoria, es el de Mateo 6:33, donde dice la Sagrada Escritura, palabras de Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Seguir a Cristo no necesariamente obliga a renunciar a los bienes, pero sí a ponerlos en segundo lugar para que Cristo tenga el primado sobre nuestra vida. Amable auditorio, la idea de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo es invitarnos a entregarnos a Él sin reservas, es decir, que Cristo sea tu todo, y entonces Cristo va a cumplir esta promesa que acabo de leer de Mateo 6:33. Les animo a hacerse esta pregunta. Les animo a acudir a Cristo si no lo han hecho antes. Les animo a hacerlo pronto. Y les animo a decidir de manera correcta, porque sí hay una vida eterna. Esto es real porque lo dice la palabra de Dios, y Dios quiere que tú y yo pasemos la eternidad con Él. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Les abrazo en el amor de Cristo y les invito para vernos en la próxima emisión. Hasta entonces.